Continuamos hablando de la posibilidad de que el paro cívico en rechazo al Código Penal y al fallo del Tribunal Constitucional que habilita al presidente Evo Morales a una reelección se ha adelantado para el próximo viernes 12 de enero. Para hablar del tema nos acompaña el diputado del MAS, Edgar Montaño. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Qué opina de esta posibilidad, de esta protesta que se suma a los paros de los médicos y de los transportistas? Muchas gracias, señora Gabriela. Un saludo cordial pues a todo Santa Cruz. Mire, el comité cívico está actuando bajo presión. Si no eran las plataformas, los jóvenes que insultaron a la dirigencia del comité cívico, con toda seguridad no iba a pasar absolutamente nada. Pero una medida que nosotros decimos es harakiri para Santa Cruz. Mientras los otros departamentos van a trabajar, van a seguir exportando, van a seguir creciendo económicamente, nosotros los cruceños, a raíz de un pedido de la extrema derecha, es que se va a parar. Es decir, no cuenta aquí la posición y la voz de los empresarios privados, de los hermanos comerciantes, del transporte. Ustedes nomás son los que emiten criterio y acatan estas decisiones entre cuatro paredes. Nos parece que ya pasó a la historia lo que antes era el comité cívico. Lastimosamente ahora están tomando acciones tardías, acciones que no benefician pues al pueblo cruceño. Pero el diálogo no avanza. El diálogo ha avanzado. Hay un preacuerdo donde se ha solucionado el 100% de este pedido en el tema de salud. El 100%. Y no hemos pedido a que levanten sus medidas. Es decir, ellos han seguido presionando con su huelga, con sus marchas, y hemos ido a un diálogo donde han firmado nuevamente los dirigentes de los 9 departamentos. Bueno, es una presión política. Ahora dicen que se derogue el código del sistema penal. Es decir, están defendiendo a los pedófilos, están defendiendo a los violadores, que ahora se castiga con 25 años de cárcel, de reclusión. Y entonces están defendiendo a gente que hace trata y tráfico de menores de edad. Usted verá que llorando están las familias por encontrar a su ser querido. Y eso es lo que están proponiendo, derogar un sistema del Código Penal donde obviamente sancionamos a aquellas personas que cometen pues delitos y que hacen sufrir al pueblo boliviano. En realidad lo que cuestionan es que ellos sean puestos en la misma bolsa que esas personas que usted cuestionaba, los violadores, los pedófilos y demás. De ninguna manera. Ahora los hermanos médicos tienen un paraguas jurídico para defenderse. Es decir, y no se les sanciona ni administrativamente ni penalmente cuando falta equipos en cualquier hospital desde el primer nivel hasta el tercero. Cuando la reacción de la enfermedad es tardía o de aspectos que no puede predecir el médico. Entonces, ahora hay un paraguas. Pero además de aquello, creemos nosotros que actualmente el Código Penal, vigente aún en lesiones graves y gravísimas, le sanciona de 1 a 12 años. Y por la muerte, de 1 a 5 años. Hay incongruencia. Eso no debe de suceder. Bien, otro tema que quisiéramos tocar con ustedes es la situación económica de la empresa Quipus. Antes escuchemos lo que decía a propósito de esto el diputado Tomás Monasterio. Tenemos conocimiento de que están atravesando una grave situación económica y que es prácticamente inminente el tema de la quiebra de esta empresa. Esta es parte de la denuncia del diputado Tomás Monasterio sobre una posible quiebra de la empresa nacional Quipus, que está, según la autoridad, en mala situación económica. Estamos hablando que la empresa Quipus ha perdido un total de más de 500 millones que ha salido del bolsillo de la población boliviana. La autoridad asegura que este caso se suma a otras empresas nacionales que también han fracasado. Hoy se suma el tema de la empresa Quipus y se suma a esa amplia lista de Papelbor, Cartonbol, Mapa, entre miles de empresas estatales que han sido destinadas al fracaso. Por su parte, la senadora del MAS, Adriana Salvatierra, descalificó estas declaraciones. En el caso de la empresa Quipus se enfrenta a una competencia en el mercado que evidentemente entra a competir con empresas transnacionales.
es un intento de generar soberanía tecnológica. Si al diputado Tomás Monasterio o a otro diputado le interesa realizar un proceso de fiscalización honesto, las puertas del Ministerio de Producción, que es responsable de esta empresa estatal, están abiertas. Pero no se trata aquí de consignas, se trata de consolidar la economía del Estado y colaborar con el ejercicio de la soberanía tecnológica. Y precisamente para hablar de este tema también habíamos invitado al diputado Tomás Monasterio. Lamentablemente no llegó a la entrevista, pero quisiéramos conocer su posición, diputado Edgar Montaño, a propósito de la situación económica. ¿Es cierto que está en quiebra? ¿Es cierto que se ha invertido tanto dinero y no ha rendido frutos? Falso, porque sencillamente el diputado Monasterio podía haber asistido aquí y nosotros podíamos haber dialogado y hacerle entender al diputado Monasterio que lo que está confundiendo es absolutamente conceptos. ¿Quiebra qué? Quiebra técnica, quiebra voluntaria. Quiebra, señor diputado Monasterio, para que usted lo sepa, es cuando los activos, los pasivos, no sobrepasan pues a los bienes que tiene la empresa. Es decir, en palabras sencillas, es que no puede pagar a todos sus derechohabientes, a todos a los que les debe recursos económicos. Ahí se entiende una quiebra. Ese es un concepto de quiebra. ¿Y cuál es la situación entonces? Porque se hablaba de poca demanda, de estos celulares. ¿No se están quedando con los equipos en la empresa? Sí. ¿Están vendiendo bien? ¿Qué pasa? Pero además de aquello, el diputado Monasterio tiene la intencionalidad de convulsionar pues a Santa Cruz y a Bolivia. Y se agarra de trabajos, aprovecha de trabajos de otros diputados. Nosotros hicimos la petición de informe, impulsamos para que el ministro de Producción pueda venir. Eugenio Rojas, estamos hablando, se presentó. Estamos hablando de más de 6 meses atrás de este mismo tema. ¿Y por qué lo agarra ahora? Cuando se ha demostrado, mire los datos que le voy a dar. Se ha invertido, los bolivianos hemos invertido 473 millones de bolivianos. Es decir, más o menos, haciendo al cambio actual, casi 68.000 y algo de dólares, ¿no? Y los ingresos son de 684 millones de bolivianos. Es decir, hemos generado más de lo que nos hemos prestado. ¿Y cuál es la ganancia? Unos dicen de 5.2 millones y el ministro dice que es de 4.6 millones. Después de haber generado, tenemos una ganancia líquida. Después de haber pagado salarios, servicios. ¿Es rentable entonces la empresa? ¿Va a continuar funcionando? Va a continuar funcionando porque precisamente es para una función en el tema de la educación. No se olvide que en Santa Cruz hemos entregado más de 2.000 computadoras, recién, hace 2 meses precisamente. Y entonces los activos de la empresa Quipus no solamente es lo que se puede ver, sino también es lo inmaterial, es decir, las licencias, el software, ¿no? Entonces, eso es lo que no entiende el diputado Monasterio y quiere convulsionar con falsas acusaciones. Muchísimas gracias, diputado, por la entrevista. Nos mantendremos atentos al tema. Continuamos con